Entonces, como han dicho, mi nombre es Sonia, tengo 29 años, me encanta viajar, la música es una constante en mi día a día. Me encanta conocer culturas y creencias diferentes a la mía, porque creo que me enriquece. Escuchar, leer y ver historias, sean reales o ficticias, y sentirme útil. Y una mezcla de todo eso fue lo que hizo que de un día decidiese que quería ser psiquiatra. Y después de 4 años en este mundillo, en el mundillo de la salud mental, la sensación que me queda no es de saber mucho, es de que me queda muchísimo por conocer, por comprender y por escuchar visiones, historias y puntos de vista diferentes al mío. ¿Por qué os decía que tengo una visión sesgada? Porque todo eso que he dicho y muchísimas más cosas de mí, que podría decir, soy mujer, he nacido en una familia de clase media, etc., van a hacer que mi visión sea en una dirección y por lo tanto no voy a ser objetiva, ¿vale? Esto yo creo que es muy importante. Ninguno de los que estamos aquí tendremos nunca una visión objetiva de la realidad, será la visión de la que nosotros partimos. Tampoco quiero que penséis que por todo esto que han dicho que soy, ¿no? O que he estudiado, o que tengo ninguna capacidad especial, ni tengo ningún conocimiento que me sitúa por encima de nadie, al revés. Creo que la posición de humildad es siempre imprescindible, porque es la que nos permite aprender. Y por lo tanto, buscar, escuchar, pensar, valorar, generar preguntas, buscar respuestas, actuar en consecuencia y empezar otra vez. Con esto como preámbulo, cuando Jonathan me pidió si podía participar en el porqué, yo pensaba que sería con más gente y le dije, bueno, luego me dijo, no, tú sola. Yo dije, bueno, pues no sé, intentaré hacer algo medio útil. Y entonces empecé a pensar, ¿no? ¿Qué puedo decir que no sea un rollo patatero y no solamente desde lo que a mí me pueda interesar? Entonces me preguntó, dime un título que te parezca que sea interesante. Y yo dije, ¿qué título? Y el título que le puse no me lo he inventado, sino que es una propaganda que había en Navidad en Natura, en unas tarjetitas que regalaban en Natura, y ponían esas, que en Navidad había cosas que tenían que ser creídas para ser vistas. Y me pareció muy interesante, porque creo que en el mundo de la salud mental, de la psiquiatría, hay muchas cosas que son creídas, que no son vistas y que son muy importantes para las personas con las que me encuentro todos los días. Entonces, partiendo de todo esto, ¿de qué me gustaría hablaros hoy? Para empezar, me gustaría hacer un muy breve resumen de la historia de la psiquiatría, porque creo que es importante saber de dónde parte la psiquiatría, la psicología, la salud mental, para la posición que tienen en el presente. Creo que si no tuviese esa historia, quizá algunas posiciones un poco dogmáticas no serían tan rígidas. Luego me gustaría que hablásemos un poco de lo que algunos psiquiatras, psicólogos han dicho en relación a la religión, a las creencias. Luego, ¿con qué situación nos encontramos? No lo digo yo, sino lo que dicen algunos sociólogos, filósofos y también psiquiatras. Y por último, ¿qué papel juega en eso la religión, las creencias, Dios? Y al final sí que os daré mi opinión de forma breve. Y luego preguntas. Y voy a intentar que no sea más de 20 minutos todo esto. Entonces, la historia de la psiquiatría. Bueno, la enfermedad mental ha estado presente a lo largo de toda la historia, solamente que lo que la ha diferenciado es la interpretación que hacemos los seres humanos y cómo el contexto social responde a ella. Entonces, más o menos, aunque ha habido excepciones hasta el Imperio griego, las personas que tenían una enfermedad mental se interpretaban como que tenían un castigo divino, que estaban endemoniados, que eran brujas, y por lo tanto se actuaba en consecuencia, ¿no? Pues se les excluía del pueblo, se les ataba a sitios, incluso se les podía matar de alguna manera. Llega el Imperio griego y en el Imperio griego ya se empieza a intentar buscar causas, no solamente de las enfermedades, sino de otras cosas, pero también a nivel de salud mental se empiezan a buscar causas y se hacen se le ponen los primeros nombres a algunas de esas situaciones que previamente se consideraban pues cosas medio religiosas, místicas.
Entonces, esto lo hace el Imperio griego, el Imperio romano, que se lleva cosas del Imperio griego, también sigue esa línea, y desgraciadamente después se vuelve un poco a la etapa previa. Es importante, yo creo, tener en cuenta que el cristianismo, tal y como va evolucionando, tiene un papel importante en esa vuelta a la concepción mágico-religiosa de la enfermedad mental, ¿vale? Se vuelve a considerar a las personas con enfermedad mental como personas malditas, como personas que han hecho algo malo para merecérselo, como personas que se han aliado con el demonio, como brujas, y también, al tener esta idea, los tratamientos o la forma en la que la sociedad los trata a estas personas no es una forma muy digna ni muy respetuosa. Más o menos en 1400-1500, al ver que se está haciendo daño a estas personas, se decide crear los primeros hospicios, que son lo que entendemos como manicomios, en los que se decide que bueno, todas estas personas que hacen cosas raras las vamos a encerrar en un sitio con la finalidad de que ni ellos le hagan daño a la gente, al resto de gente, ni el resto de gente les haga daño a ellos, porque también la gente les hacía daño. Entonces los encierran ahí y empezamos a encerrar gente en lugares. Más o menos en los siglos XVII y XVIII empiezan a haber algunos médicos que trabajan en estos sitios que deciden, bueno, y también se hace la biología, lo hace, y la filosofía, y se empiezan a hacer clasificaciones. Entonces en estos sitios también se empieza a clasificar y se empieza a ver síntomas, como les llamamos hoy, síntomas que presentan estas personas que están ahí encerradas, y se les empiezan a buscar causas orgánicas a lo que está pasando. Entonces se empieza a desvincular un poquito de esta idea mágico-religiosa para pensar que a lo mejor hay una causa biológica, organicista, que está generando estas situaciones. Y ya, entonces, con todo esto, seguimos evolucionando en los siglos XIX y XX, ya se fundamenta más la psiquiatría y la psicología como la entendemos hoy, y surgen algunos de los movimientos predominantes en el presente. ¿Por qué creo que esto es importante? Porque con la etapa más oscura de la relación con la enfermedad mental, la religión ha tenido una parte no muy positiva, ¿vale? La religión tiene una parte de reforzar ideas estigmatizantes hacia estas personas, ¿no? Tratamientos que no son los más adecuados, no son los más respetuosos. Y ojo, no creáis que porque hoy estemos en otra época la actitud es diferente. Seguimos teniendo un concepto mágico de la enfermedad mental. Yo estoy segura que si ahora aquí alguien dijese que tiene esquizofrenia, pensaríamos que a lo mejor nos va a pegar aquí a todos y va a hacer algo violento, y pensamos que lejos de nosotros mucho mejor. Seguimos teniendo muchas ideas que no son acertadas sobre la enfermedad mental, pero a nivel social lo gestionamos de otra manera. Pero bueno, esto no es lo importante, era un paréntesis. Entonces, claro, ¿qué pasa? En los siglos XIX y XX surgen unos psiquiatras que buscan respuestas diferentes a lo que a estas personas les pasa y se contraponen, buscan una contraposición a todo lo que se ha dicho antes, y por lo tanto la religión, las creencias se consideran como algo negativo, ¿vale? Como que es algo que hace daño a la persona y que por lo tanto se necesita crear un muro entre lo que es la psiquiatría, la psicología y la religión. En este último siglo y medio ha variado. Hay psiquiatras y psicólogos que tienen puntos de vista diferentes, pero sí que es verdad que muchos de los que son bases y fundamentos de las ideas principales tienen esta idea, ¿vale? Y la religión lo ha favorecido, ¿vale? Esa era un poco la idea que creo que es importante. Incluso muchas veces yo me encuentro con personas pues que atiendes en urgencias o que atiendes en la planta o que atiendes en consultas, que desgraciadamente el encuentro que han tenido con la religión no ha sido algo beneficioso, sino que ha sido algo que les ha hecho más daño. Entonces sí que, bueno, es algo que tenemos que pensar. ¿Qué han dicho algunas de los psiquiatras y psicólogos punteros o importantes o base? Freud, que es uno de los padres de la psiquiatría actual, que él funda el psicoanálisis, él dice que la religión tiene varias funciones en el ser humano. El primero es el de la culpa, como el niño tiene el complejo de Edipo, en el que quiere sustituir a su padre para conseguir a su madre, entonces la forma de quitarse ese sentimiento de culpa cuando es mayor es tener a un Dios Padre al que sí que le obedece, al que sí que responde, ¿no? Es el deseo de que su padre sea inmortal, es parte del mito, de la sociedad, y por lo tanto la religión es un engaño, una ilusión, es un mecanismo de defensa. Los mecanismos de defensa son
formas que los seres humanos, según Freud y su hija Anna Freud, tenemos para, ante una situación que a nosotros nos genera malestar, nosotros generamos mecanismos de defensa. Entonces, uno de ellos es la religión. Luego está Carl Jung, que él es también psicoanalista. Él es, aunque es más o menos coetáneo de Freud, es su discípulo, pero luego se separan, porque igual que para Freud la religión es algo ajeno, es un mecanismo neurótico y por lo tanto no es sano, para Jung sí que lo es. Él considera que es de la persona sana y que por lo tanto es algo inherente en el ser humano. Y entonces él va a trabajar mucho con arquetipos, con ideas religiosas y todo eso. Luego, un poquito después, cuando Freud ya era muy mayor, Viktor Frankl empieza a estudiar psicoanálisis, pero él luego funda otra escuela, que es la de logoterapia. Si podéis, yo os recomiendo, es un libro que El hombre busca sentido, que me imagino que muchísimos habéis leído y que es un libro precioso, que él explica su experiencia en los campos de concentración desde el punto de vista de un psiquiatra. Y entonces él funda la logoterapia. Con la logoterapia, ¿él qué dice? Él dice, el ser humano sí que necesita trascender. Las formas de trascendencia son muchas, ¿vale? Él dice que podemos trascender por medio de un propósito, por el amor a otro, pero otra de las formas de trascendencia es el amor a Dios porque nos da un sentido. Y él cree que igual que Freud habla del ello y de cosas inconscientes más a nivel de impulsos y de deseos, él cree que hay un inconsciente espiritual y que nosotros también tenemos una necesidad espiritual, aunque la hagamos más o menos consciente, todos los seres humanos. Entonces él dice que lo espiritual no es solamente algo impulsivo, sino que es algo decisivo, que cuando se habla de cosas espirituales tenemos que hablar de conciencia, entonces él lo relaciona con el amor, con el arte, y que él deja claro, ¿no? Él dice, el tener una religión no es porque pensemos que va a ser una vida tranquila, que no vamos a tener conflictos o una finalidad psicogénica, ¿no? De que todo sea aquí maravilloso, sino que la religión exige cosas al ser humano. Como es una decisión, el ser humano tiene que actuar en consecuencia. Como es un motivo en su vida, tiene que vivir de forma coherente a esa... Él habla de la voluntad de sentido, entonces, en el momento que yo tengo ese sentido, tengo que caminar hacia él. Luego está Erich Fromm. Erich Fromm, aunque él habla de religión, él tiene un poco una idea más de espiritualidad. A lo mejor también hay un libro, el más conocido de él es El arte de amar, pero tiene muchos otros. Él no era médico, era psicoanalista, y entonces lo que dice es que la religión es todo sistema de pensamiento, de acción, que da al individuo un marco de referencia a un objeto de devoción. Por lo tanto, no sería solamente una creencia religiosa, sino sería que hoy Madrid está llena de gente del Barça y del Sevilla, pues tienen un objeto de referencia y de devoción, por lo tanto también están teniendo una religión. Él considera que la fe es la firme convicción que se basa en la propia experiencia de pensamiento y sentimiento, no el asentimiento ciego de las proposiciones. No solamente lo que me han dicho, sino que es lo que yo he experimentado, lo que yo he vivido. Max Scheler es un filósofo, él dice que la persona es portadora de soporte y también centro de actos espirituales. Thomas Sachs es un psiquiatra es antipsiquiatra, ¿vale? Los antipsiquiatras están en contra de la medicación, están en contra de las medidas coercitivas y dicen que la enfermedad mental es un constructo social, es decir, como el grupo no aceptamos a los diferentes, los que son diferentes les decimos que están enfermos. Entonces él dice, si crees que eres Jesús o que has descubierto la cura para el cáncer, y no es verdad, entonces es probable que tus creencias se consideren síntomas de esquizofrenia. Pero si crees que Jesús era el Hijo de Dios o que el comunismo es la única forma de gobierno, entonces es probable que tus creencias se tornen en un reflejo de quién eres. Él viene a decir que lo que la sociedad acepta como positivo, que es creer en Dios o creer en el comunismo y que tú actúes en consecuencia, estará bien. Si la sociedad no apoya tus ideas, pues te considerarán enfermo, ¿vale? Entonces él dice que, bueno, pues que la religión también puede ser una enfermedad. Michel Bedet escribe un libro de psicología, pero él era, me sale cura, pero no era cura, era protestante, era pastor protestante. Entonces él dice que se ha planteado la idea de un Dios perverso, es decir, un Dios que es bondad, ¿no? Que es gratuidad extrema, es decir, todo está bien mientras cumplas las cosas que yo te digo. En el momento que tú no cumples las cosas como yo las he dicho, habrá una pérdida absoluta, hay un castigo. Y por lo tanto él dice que esto es un Dios cruel, porque nos ofrece un amor nebuloso que lleva en su seno, ¿no? Vale, amor hasta que no cumplas con lo que yo te he dicho.
Y esto es un artículo que encontré que me pareció súper interesante y es de este hombre que me parece un poco difícil de pronunciar. Y él trabaja para la OMS con un grupo de trabajo que en el 2011 escribieron un libro. Y ellos lo que decían es que, pues que por todo esto, ¿no? Por los orígenes de la psiquiatría, se han hecho muchas fronteras entre la psiquiatría y la religión y que, sin embargo, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Los profesionales de la salud mental tienen que tener en cuenta que la ciencia y la religión no tienen por qué ser enemigas, que realmente hemos sustituido a los guías anteriores, que eran a lo mejor los referentes religiosos, por otros nuevos guías, que son los profesionales médicos, él dice, ¿vale? Psiquiatras, entre otros, y que por lo tanto debería haber por lo menos una comprensión entre ambos campos. Entonces esto es un poco donde nos movemos. Como veis, casi todos, ya podría hablar de muchos más, ¿eh? La idea general es que la religión no es del todo positiva. A mí me parece esto muy importante. La religión no es solo lo que los autores autorizan y desautorizan. No es solamente que si yo soy creyente lea lo que me interesa porque lo autoriza, ni si no soy creyente lo que se autorizan. Yo tengo que ver que hay muchas formas de ver las cosas, muchas formas de plantearlas, y todos, seamos creyentes o no, creo que deberíamos pensar sobre lo que creemos, sea Dios, sea creencias políticas, sea creencias sociales. No se puede excluir que tengamos que reevaluar los eventuales beneficios de una presencia religiosa civilizada en la sociedad, de cara a nosotros mismos. Esto no lo digo yo, lo dice José María Nogués en un libro del que luego hablaré un poquito más. Entonces, ¿cuál es la situación actual? De forma rápida. Han llamado a la sociedad en la que nos encontramos, un poco a nivel de salud mental, en qué momento nos encontramos. Dicen que estamos en la sociedad de consumo, ¿vale? Es una sociedad en la que todo tiene un precio, ¿vale? Tú entras en Instagram o en Facebook y al final lo que vale no es lo que tú has compartido, sino los likes que tiene. Tú tienes un currículum y tienes que falsificar que tienes un máster porque parece que mientras más másters tengas, tu valía es mayor. Tú tienes muchos encuentros con personas del tipo que sean y eso te da más valía porque mientras más me quieran, más calidad tendré como persona. Al final nosotros nos hemos convertido en un producto más. En nuestra sociedad, esto no lo digo yo, lo dicen pues mucha gente, profesionales que estudian estas cosas, ¿vale? Dicen que lo superfluo se ha convertido en algo más que un derecho, que el amor a uno mismo se ha impuesto como finalidad legítima, que el placer y el tener son los objetivos deseables y centrales de la vida, y que por lo tanto ya todos los encuadramientos antiguos son caducos. Es decir, tú antes tenías claro que la vida se estructuraba de una manera, ¿no? Pues estudiabas o no estudiabas, luego te casabas, tenías hijos, tenías una casa, tus hijos se hacían mayores, los cuidabas, se casaban, te cuidaban y te morías. Hoy en día no, hoy en día hay muchísimos más caminos posibles y por lo tanto ya no tenemos puntos de referencia. Eso hace que los seres humanos se desengañen más a menudo y se sientan peor. En este mundo, ¿no? Lo que prima que es que seamos jóvenes, guapos, delgados, que tengamos muchas cosas, que disfrutemos mucho de la vida, que esto se vea y que todos puedan ver lo que disfrutamos y además se comercializa la infelicidad cotidiana. Es decir, en el momento que tú te sientas un poquito mal, tienes que ir. Yo el otro día vi a una chica que tendría 17 años, había roto con su pareja y su médico de cabecera la mandó para que le pusiese medicación, porque estaba triste. Bueno, pues es que a lo mejor tienes que estar triste. Sin embargo, no podemos estar tristes, tenemos que estar constantemente bien felices y a todo lo que no sea dentro de ese área, algo nos pasa. Y por lo tanto, estamos psicologizando y psiquiatrizando la existencia. Esto es mi impresión. De esta manera, es verdad que hay una viñeta aquí que a mí me gustaba mucho y ponía como varias consultas de psicólogos y psiquiatras como si fuesen confesionarios. Hemos sustituido la religión por la ciencia. A mí la pregunta que me surge es, uno tiene que decidir, pero ¿había que sustituir una cosa por la otra? ¿Por qué hemos sustituido una cosa por la otra? ¿Qué es lo que necesita el ser humano para que al final tengamos que sustituir y buscar otras cosas que llenen ese espacio que antes llenábamos o no con la trascendencia? Entonces nos encontramos con datos como estos. España triplica en 10 años el consumo de antidepresivos, 2015, y seguro que ahora ha subido. La depresión es la principal causa de discapacidad, según la OMS. Esto es hace poco, en el 2017. Y el aumento de suicidios, que bueno, esto es 2014, si estamos en 2018, a medida que bajan los
accidente de tráfico, aumentan las muertes por suicidio. Entonces, yo creo que hay que plantearse qué nos está pasando, ¿no? Porque estamos perdiendo esta sensación, ¿no? El sentido, parece que se ha diluido. Víctor Frank habla, en 1950, él habla de una neurosis noógena, ¿no? Dice que los jóvenes de Estados Unidos en esa época se sienten vacíos por dentro, ¿no? Solamente son capaces de disfrutar momentos concretos, efímeros y pasajeros. Y él dice que es porque no hay una trascendencia, no hay una búsqueda de sentido, no van más allá, se quedan en cosas banales que no van a rellenar nunca ese espacio. Entonces él propone lo que os decía, y una de las cosas que él propone es la espiritualidad. Entonces, en este nuevo panorama, es imprescindible volver a considerar qué quiere decir Dios, la fe, la religión, el ateísmo, las creencias y las iglesias. Entonces, creer. Hay 3 libros que a mí que han sido los que más esta parte me he basado, que yo os recomiendo porque son fáciles de leer los 3. El primero es de un señor que tiene muchísimas carreras, creo que es filósofo, teólogo, biólogo y no sé cuántas cosas más, y es muy interesante. El segundo es de Víctor Frank, que este no es tan bonito como el del hombre en busca de sentido, pero es muy interesante. Y este es uno que ha salido hace poco y me pareció muy interesante porque este señor es psicoanalista. Los psicoanalistas, como os he dicho, no es que crean mucho en Dios, y sin embargo él habla de los beneficios que tiene la creencia en el ser humano, que al final sí que es verdad que los seres humanos, por lo que sea, ¿no? Él lo dice, él habla que esto es por un mecanismo adaptativo, biológico, pero que sí que es verdad que se ha demostrado que los seres humanos buscamos la trascendencia, bien sea, por ejemplo, compara la religión con el comunismo, o sea, bien sea a través de una ideología política que sea muy intensa o bien a través de una creencia religiosa. Habla de otras cosas, pero para que un poco nos ubiquemos. Entonces, este señor, el Nogués, él dice que las referencias religiosas las hemos puesto en 5 ámbitos. La primera es Dios, que se supone que es la más importante, y que él dice que debería ser lo central del ser, y que el problema en relación a Dios es que por lo que muchas veces se le ha rechazado es porque los seres humanos, en su nombre, hemos llevado a cabo conductas y proyectos terroríficos. Y seguimos llevando. Él luego habla de la fe, y me parece muy bonito cómo la define. Dice que es la actitud humana que implica una entrega general a la vida y aquello que la expresa, que me hace salir de mí y me sitúa en una forma de seducción alteradora. Por lo tanto, la fe y el amor están muy cercanas como experiencias mentales. La confianza, la esperanza, la fe, el amor son áreas con muchas intersecciones. La realidad pide ser interpretada y la fe la interpreta en una perspectiva de agradecimiento y creatividad, que le da un sentido y una dirección, sentido que no está en contradicción con los datos observables, pero que tampoco se limita a ellos. Luego él habla de la espiritualidad, dice que es, y bueno, yo lo creo, que hoy en día es lo que más se fomenta, ¿no? La espiritualidad, todas estas no son religiones, son filosofías de vida, que es lo que la fomentan, el cultivo interior, ¿no? El crecimiento personal, pero él considera que la espiritualidad como sustitutivo de la religión se queda en la base. O sea, él dice que si uno es espiritual tiene que buscar sobre qué es esa espiritualidad, en qué se basa, hacia dónde se dirige. Luego están las creencias, que él dice que son convicciones, conductas, prácticas, y que por lo tanto las creencias no solamente van a estar relacionadas con la religión, sino que van a estar relacionadas con muchas otras cosas. Podemos creer, pues yo tengo pacientes que creen que si no abren 4 veces la puerta puede pasar algo malo y por lo tanto abrirán 4 veces la puerta porque tienen unas creencias determinadas. Y las creencias van a estar muy relacionadas con la cultura que las ha visto nacer. Yo no voy a ser cristiana de la misma manera si nazco en España que si hubiese nacido en China, por ejemplo. Y por último, la religión. La religión es la expresión de todo esto que hemos hablado. Sin embargo, él dice que el problema es que generalmente la religión termina constituyendo fuerzas autónomas que condicionan, modifican y eventualmente niegan su procedencia. Por ejemplo, él dice: es curioso que una tradición religiosa como la cristiana, originariamente en las antípodas del poder y proclamadora de un igualitarismo y una fraternidad revolucionarios, haya acabado también conectando perfectamente con el monopolio del poder y la jerarquía social. Entonces, estos 3 señores de estos 3 libros lo que dicen es que, bueno, vale, no hace falta que creamos, no hace falta que seamos religiosos, pero tenemos que preguntarnos y cuestionarnos si creemos, por qué lo hacemos, por qué no lo hacemos, si
qué pasa con la religión, tiene que formar parte de nuestra vida o no tiene que formarla, ¿vale? Ya que la religión forma parte de las experiencias humanas y puede llevarnos a lo más eminente y a lo más deficiente. El señor el Boris Cyrulnik, dice que los estudios dicen que la espiritualidad es inherente a la condición humana, mientras que las instituciones religiosas dependen del contexto cultural. Y por lo tanto, estos encuentros nos van a transformar. Entonces, nuestra necesidad de trascender como seres humanos estará influida, ¿no?, lo que hemos dicho, por nuestra decisión, tal y como dice Victor Frank, pero también del contexto social. Yo no voy a trascender de la misma manera siendo mujer que siendo hombre, siendo de un país cuya cultura religiosa es predominantemente musulmana, que si soy de un país cristiano o incluso de un país ateo. Y no solo eso, sino cómo a mí me planteé la religión también va a suponer cómo yo me enfrento a ella. Si para mí me han planteado la religión de forma afirmativa y abierta a otras religiones, mi planteamiento será feliz y me interesaré por otras formas de creer. Sin embargo, cuando me la han planteado como un dogma de hierro, probablemente pueda llevar a cabo pueda menospreciar a otras religiones. Y por todo ello, Nogués propone que debemos tener siempre en cuenta la inteligencia, o sea, tiene que ser también un razonamiento intelectual, no solamente algo sentimental, que es tan razonable creer en Dios como no hacerlo, que Dios solamente lo podemos considerar como bueno e inexplicablemente bueno, que debemos confiar en la trascendencia si así lo deseamos, que la religión debería ser liberadora, reparadora del miedo y la angustia, fuente de personalización, autonomía y coraje vitales, generadora de amor desinteresado. Y este hombre, el que es psicoanalista, dice que para amar a Dios hay que amar la vida, que hay que tener una perspectiva positiva de la existencia, o sea, que estas religiones que nos transmiten la vida como sufrimiento constantes, como un castigo, como una pena, que a él no le cuadra, eso con las creencias religiosas no le cuadran, que amar a Dios tiene que suponer amar la vida. Y por lo tanto, ¿por qué? Decía este señor también, decías, en nuestra situación cultural ya todos admitimos que los que afirman o niegan a Dios no lo hacen ni como conclusión de ningún silogismo ni como resultado de ninguna investigación científica. Lo hacen en nombre de conjeturas que les parecen razonables. Entonces, partiendo de esa base y de lo que os decía antes, yo os he dicho de forma, sé que muy rápida, un poco lo que se dicen muchísimas más cosas, o sea, podríamos estar horas y horas hablando sobre esto. Yo creo que cuando hablamos de creencias, cuando hablamos de fe, cuando hablamos de religión, tenemos que hacerlo desde la humildad y desde la experiencia. Entonces, a mí me gustaría deciros por qué creo yo y dejar bien claro que no considero tener la posesión de ninguna verdad absoluta, porque si algo me queda claro después de estos 4 años es que hasta las cosas más raras se pueden expresar desde la convicción absoluta. Y por lo tanto es mi perspectiva del mundo en este área. Entonces creo como persona, como mujer, como hija, como amiga, porque la fe y lo que está implicado ha dado fundamento a mi vida y la ha enriquecido. Para mí ha sido una forma de enriquecimiento. Me ha permitido ser tolerante con otros puntos de vista y ha abierto mis ojos al respeto, al acompañamiento o por lo menos a intentarlo, y ha sido un punto de apoyo y fortaleza en momentos de dificultad. Si me preguntáis como profesional, os diré que en muchos momentos me he cuestionado el papel de la fe y las creencias. Me he preguntado si el cristianismo ha sido siempre positivo, porque he visto a muchas personas que lo pasan muy mal por las creencias que han tenido. Pero también me he encontrado con personas a las que su fe les ha permitido afrontar situaciones que a mí me parecían muy difíciles y muy complejas. Entonces me he encontrado con lo mejor de la religión, de la fe y de la trascendencia y con lo peor. Y por lo tanto al final, bueno, lo pongo en una balanza y lo uno con mi experiencia y de momento sigo creyendo. No os voy a decir que no surjan muchas preguntas, porque me surgen muchas preguntas, pero creo que el creer también supone que la actitud sea de búsqueda constante, porque la búsqueda es lo que facilita el encuentro. Si yo me conformo, probablemente deje de intentar encontrarme. Y me gustaría terminar con 2 cosas muy rápidas. El primero es, Viktor Frankl, en su libro El hombre en busca de sentido, dice que el hombre es el que siempre elige. Él tiene una frase que no es exactamente como os la voy a decir, pero a mí me encanta. Él dice, el hombre es el que
es el que se inventó las cámaras de gas, pero también el que entró en ellas musitando una oración. Nosotros siempre decidimos cómo queremos dirigir nuestro camino y qué sentido queremos darle. Y yo creo que lo más importante de todo es darle un sentido que llene nuestra existencia y dejarnos de todo lo que nos vende esta sociedad que tenemos que comprar. Y luego me gustaría terminar, hay un versículo que se encuentra en la Biblia, está en Romanos 12, que dice lo que implica ser seguidor de Jesús. Y yo creo que es donde la fe se hace tangible. No creo que solamente por ser cristiano vayas a llevar esto a cabo, pero pienso que el ser cristiano debería suponer hacerlo. Habla de abrazar la diversidad, amar de corazón a los demás y a uno mismo, tener una relación con Dios, vivir esperanzados y alegres, acompañar activamente a los que nos rodean, ser sencillos, humildes, buenos y generar ambientes de paz. Si esto lo hiciésemos al margen de ser creyentes o no creyentes, considero que este mundo tendría una dirección muy diferente. Y pienso que lo que creemos comenzaría a ser visto. Y ya está.